La siguiente técnica de la que vamos a hablar es Tishne. Esta técnica es capaz de representar relaciones más complejas entre las variables porque es de tipo no lineal. Posee una naturaleza estocástica iterativa, donde no podemos asegurar que volviendo a correr el algoritmo por nuestros datos podemos llegar a un mismo resultado. Intenta preservar la estructura local de los datos, pero perdemos información sobre la varianza como veíamos con PCA. Posee hiperparámetros que necesitamos definir como lo son la perplejidad, el número de iteraciones y la tasa de aprendizaje. Este tipo de algoritmos va a penalizar de cierta forma a los outliers. Para poder comprender un poco cómo funciona, primero tenemos que explicar lo que es Stochastic Neighbor Embedding, SNE. Pensemos en un espacio original de alta dimensión donde pensamos en dos puntos, en un par de puntos. El algoritmo calcula probabilidades condicionales siguiendo una distribución gaussiana, como lo vemos en la curva azul. Para aquellos puntos que se encuentren más cerca, la probabilidad va a ser más alta, y para los que se encuentren más alejados, la probabilidad va a ser más baja. De la misma forma, busca representar en un espacio de baja dimensión el mismo par de puntos, pero con una nueva probabilidad condicional basada únicamente en la distancia que los separa. Por medio de una función del menos gradiente de una función de costo, el algoritmo lo que va a hacer va a buscar una situación de estabilidad donde ambas probabilidades sean lo más parecida posible y eso pueda satisfacer de alguna medida a todo el conjunto de observaciones. Posteriormente, se propuso una optimización del modelo de SNE que consta de sustituir la métrica gaussiana por una distribución de colas más pesadas. Como vemos en rojo, una distribución de t-student con un grado de libertad, conocida como distribución Cauchy. Esto permite que las observaciones se puedan desparramar más y mejora mucho su visualización. Tishne es como dijimos, es un algoritmo estocástico, con lo cual cada vez que lo corramos con nuestra base de datos no vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Y está influenciado altamente por los hiperparámetros, los cuales vamos a necesitar ajustar, ¿sí?, para poder tener un resultado que nos pueda ser útil al momento de explorar nuestros datos. Entonces existe esta página, que se los voy a dejar aquí abajo, en donde se pueden realizar simulaciones partiendo de distintas estructuras de datos y ajustando los hiperparámetros y viendo cómo Tishne va calculando de forma iterativa estas distancias en el espacio de baja dimensión. Entonces, yo seleccioné esta estructura que es más parecida a nuestros datos, ¿no? Más bien una distribución más bien ruidosa. Y el límite aquí son 500 puntos, nosotros tenemos alrededor de 800, con lo cual es comparable. Y vamos a elegir un valor de perplejidad que esté dentro del rango que suelen recomendar en lo que es el trabajo de Weitenberg, ¿sí?, el cual se pueden explorar en esta misma página. Hay varios resultados, varias estructuras de datos en donde comparan distintos hiperparámetros. Entonces, si nosotros observamos, voy a volver a correr esta simulación, vemos cómo Tishne va calculando las distancias entre los distintos puntos y llegando a una situación de parsimonia, podemos decir, en donde podemos pensar que a las 1000 iteraciones casi los movimientos son como ya muy pequeños, ¿sí? Entonces esos son los hiperparámetros que vamos a utilizar para correr nuestra base de datos. De vuelta en R, lo que vamos a hacer es correr nuestro eh, algoritmo de Tishne sobre la base de datos utilizando los hiperparámetros que veíamos recién y podemos observar aquí que obtenemos una estructura muy similar a la que observábamos en la simulación. Y ahora lo que nos va a interesar es poder conocer quiénes son cada uno de estos puntos, de forma de poder inferir qué es lo que está haciendo Tishne. Como podemos observar, aquí ahora tenemos digamos, Pokémones superpuestos en todo el espacio, con lo cual lo que voy a hacer es seleccionar solamente la primera generación, ¿sí?, cosa de poder ver un subconjunto de ellos, pero que con la variabilidad que eso presenta. Entonces, aquí podemos ver la primera generación, podemos observar que hay algunas superposiciones bastante interesantes. Por ejemplo, aquí abajo podemos observar a lo que son los Pokémon insectos, ¿no? Weedle, Caterpie,
y sus evoluciones, Kakuna y Metapod, que están perfectamente superpuestos. Recordemos que Tizne lo que intenta preservar es esa vecindad, ¿sí? Por sobre encima de lo que es la estructura global de los datos, ¿sí? Entonces aquellos puntos que estén más cerquita en este espacio de baja dimensión presentan cierta relación entre sí. Bien, y otra cosa interesante es que cuando ya nos vamos a la segunda evolución, ¿no? Lo que sería Boderfree y Vidril, ya no son tan parecidos, ¿sí? Están más alejados en este espacio y tiene sentido porque Boderfree, digamos, es un Pokémon que adquiere el tipo vuelo, ¿sí? Mientras Vidril se mantiene en lo que es un Pokémon de bicho y veneno, ¿sí? Ya tienen ciertas diferencias que tal vez las primeras fases de evolución son más parecidas. Bien, y después observamos algo muy particular que es esta seguidilla de Abra Gastly y Kadabra Hunter que están superpuestos por aquí. Y cuando vamos a su última evolución, que está como por aquí arriba, a la Kazan Gengar también están perfectamente superpuestos. Y si bien esto es muy particular porque son Pokémones que no son del mismo tipo, unos son psíquicos, los otros son fantasma, pero sin embargo eh, tienen cierta similitud, ¿no? Que los que hemos tenido la oportunidad de jugar a esta saga de videojuegos, hay habilidades que comparten estos Pokémones y que a veces resulta redundante mantenerlos en el mismo equipo, ¿sí? Entonces eso suele ser muy interesante. Y por aquí podemos observar los Pokémones, los de lucha, ¿sí? Hitmonlee y Hitmonchan, que dicho sea de paso, Hitmonlee termina en Lee en honor a Bruce Lee y Hitmonchan en honor a Jackie Chan. Y estos Pokémones lucha, que es indudable la relación que presentan, permanecen aquí en este espacio. Y si nosotros ahora nos vamos a lo que es la segunda generación, podemos observar que exactamente en ese lugar, perdón, exactamente en ese lugar aparece Hitmontop, que es una tercera versión, ¿sí? Que se agregó en la segunda generación, que se puede decir que esos tres Pokémones presentan ¿cómo es? Una pre-evolución en común, ¿sí? Bien. De esta forma podemos ver cómo Tizne le da cierto peso, ¿sí? A lo que es la distancia entre los distintos puntos, resaltando aquella vecindad, aquella similitud entre los Pokémon, respetándolo en este espacio de baja dimensión, ¿sí? Entonces, de la misma forma, lo que podemos pensar es que aquellos, como habíamos hecho con PCA, podemos ver que en cierta zona de este espacio aparecen de vuelta los que son los Pokémon legendarios o exclusivos, ¿sí? Que dentro de los atributos que analizamos son los que presentan, digamos, los valores más altos, por decir así. Entonces, aquí vamos a observar ahora de vuelta ploteado todos los Pokémones y vemos cómo en cierta zona podríamos ver estos Pokémones legendarios, ¿sí? Que abundan en gran medida en algún sector de este espacio de baja dimensión. Me gustaría poder hacer una comparación. Aquí observamos en estos dos gráficos, vemos proyectados en lo que calculamos para PCA y para Tizne, observamos únicamente la primera generación, ¿no? Y podemos ver cómo la visualización de los datos, la exploración, mejora bastante con Tizne, ¿sí? Con esta idea de forzar las distancias entre la vecindad de los distintos puntos. Entonces, para poder explorarlos individualmente, Tizne presenta esta cierta ventaja por sobre PCA, pero recordemos que nos están dando información distinta. PCA nos está dando información de qué datos son los más variables, los que más aportan para esa variabilidad, como vemos aquí, este Mewtwo apartado de toda esta nube de puntos, ¿sí? Lo cual nos está diciendo que efectivamente tiene ese peso de ser realmente distinto. Así que esto resulta muy interesante, esta comparación, y podemos ver cuáles son estas ventajas, estas virtudes y aquellas cosas que nos perdemos al utilizar una u otra técnica.
Por último, me gustaría mostrarles algún trabajo donde se aplique la técnica de Tishner. En este ejemplo se busca identificar una población de neuronas en particular localizada en la corteza prefrontal medial de un modelo murino. Para eso se utiliza una técnica conocida como FACS, Fluorescence Activating Cell Sorting, que permite separar células de un tejido en base a su peso y la carga presente producto de haber sido marcadas con anticuerpos específicos. Por medio de Tishner pueden explorar la relación que existe entre las células identificando cierta cantidad de clústeres. Analizan qué células expresan el marcador de interés parvalbúmina, identificando al clúster que se ve en azul como el de las neuronas inhibitorias, siendo esta población de neuronas de particular interés para lo que sigue del trabajo.